Hoy recordamos a un gran santo, San Juan Pablo II, que nos habló de abrir de par en par las puertas a Cristo. ¿En qué año fue nombrado Papa? En el 78. Y ya desde entonces el Papa en su primer discurso nos dijo unas palabras muy claras. ¿Alguien se acuerda cuáles fueron las primeras palabras del Papa San Juan Pablo II? Sus primeras palabras fueron: no tengan miedo. Hoy a lo mejor el mundo tiene mucho miedo. Miedo por la inseguridad, miedo por la pandemia, miedo por la economía, miedo porque puede morir un ser querido o podemos morir nosotros mismos. Hoy son muy actuales las palabras del Papa Juan Pablo II, recién nombrado pontífice. No tengan miedo. Y si es normal tener miedo, pero más allá del miedo tenemos que tener confianza en el Señor. Por eso Él dijo: no tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo. Si abres las puertas de tu corazón, si abres las puertas de tu casa, si abres las puertas de ti mismo a Jesús, Jesús llegará y te transformará. Hay quienes a lo mejor le abren una rendijita y Jesús no puede entrar porque no nos obliga. Hay quienes a lo mejor no les interesa. El Papa nos dice: abre de par en par tu corazón a Cristo. Hoy en esta misa y en la hora santa que vamos a tener enseguida, queremos recordar cómo ese amor de Cristo transforma nuestra vida, como transformó también la vida y el ministerio de San Juan Pablo II, 28 años en los que dirigió a la Iglesia, el tercer pontificado más largo del mundo, y nos deja muchas enseñanzas. ¿Qué rasgo es el que les llama más la atención de la vida de San Juan Pablo II? El amor a los jóvenes, su cercanía a los jóvenes. Él creó lo que se llaman las Jornadas Mundiales de la Juventud. Cada 4 años se reunían en determinados lugares del mundo. Todavía sigue esa Jornada Mundial de los Jóvenes. La siguiente será en Lisboa, en Portugal. Pero el Papa se reunía con los jóvenes y les ponía retos que alcanzar, cómo superarse a sí mismos. Él era un atleta. ¿Qué deporte practicaba sobre todo? El alpinismo. Y se ponía cotas, metas que alcanzar, y les dice a los jóvenes que también ellos tienen que buscar las metas de su vida. Si un joven va a la ligera, sin una meta en su corazón, en su vida, tal vez no tenga ese sentido, esa motivación. El Papa invitaba a los jóvenes, pero no para aburrirlos o para pasar el tiempo en cualquier cosa, para ponerles metas muy altas. Y la meta más alta es seguir el camino de Jesús, vivir lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué más nos dejó el Papa San Juan Pablo II? Su fortaleza hasta el último momento, cumpliendo su misión. Incluso cuando fue el atentado, aún así enfermo, se trataba de sobreponerse y de vivir una gran fortaleza. Esa fortaleza es muy necesaria, no solamente para las personas mayores, para los enfermos, para los ancianos. Hay quienes ante una enfermedad, ante un problema, ante una dificultad, se vencen. Tal vez Dios lo preparó desde chico al Papa San Juan Pablo II. Sabemos que quedó huérfano de madre muy pronto y después incluso también murió su papá. Y tuvo que enfrentar solo la vida y superar muchas dificultades. Cuando estaba en la universidad tenía que trabajar también y tenía que sacar adelante sus estudios. Cuando la vida a lo mejor es muy regalada, no tenemos esa fortaleza. Si Dios ha permitido dificultades en tu vida, es por algo. Tal vez es para que te fortalezcas. Si un ciclista solo se entrena en las bajaditas, ¿será un buen ciclista? No,
Por eso la fortaleza está en superar las dificultades de tu vida. ¿Qué más nos enseña San Juan Pablo II? El Papa, de alguna manera, peregrino, el Papa que recorrió, dicen que en todos sus viajes, dentro y fuera de Italia, es el equivalente a recorrer 14 veces la superficie de la tierra. Y esos viajes no eran de turismo. Quienes hemos experimentado un viaje así, llegar de un continente a otro, llegas con el horario cambiado, llegas con un cansancio tremendo, necesitas por lo menos una semana para volver a acostumbrarte. Y el Papa llegaba a evangelizar. Desde su llegada era su anuncio el que movía a las personas. Es un Papa viajero, fue un Papa viajero, pero lo hacía para llevar a todos la buena nueva de Jesucristo. ¿Qué más podemos aprender de San Juan Pablo II? Buscó caminos nuevos para la sociedad y uno de ellos fue la caída del muro de Berlín, porque esos regímenes que van coartando la libertad no son el proyecto de Dios. Y Dios quiere para todos un proyecto de libertad, y por eso hay que buscar los caminos para encontrar esas sendas de libertad, de paz, de desarrollo para todos. Es también un enamorado de la Virgen María, desde pequeño y después en sus viajes también a los diversos santuarios del mundo y especialmente con la Santísima Virgen de Guadalupe.